Ujú. Sí, dime. ¿Podrías subir las pautas como, no sé si la pauta ordenada, pero sí como la hoja que se hacen los auxiliares, como para no estar Ah, como viendo el video, como para por último ver, no sé, el cambio de variable, como para que sea más rápido? ya, tú decís, Porque también tú decís con el de los anterior auxiliares no lo pasados. hice. Ah, ¿no lo hice con el anterior? Sí, sí, creo que solo falta el anterior y, bueno, y este, porque no lo hemos hecho. Ah, oh, sorry, yo juraba que había subido el anterior. Ya, sí, no tengo ningún problema, se la voy a subir, apenas termine la clase ahora, subo el de la auxiliar pasada, más... Tenías razón, me faltó el de la auxiliar 4. Ya, sí, yo después de esto subo el de la auxiliar pasada y esta. Vale, gracias. Y bueno, yo lo que estoy subiendo un poco son los apuntes que voy haciendo durante la clase, porque son un poco más explicados que mis pautas, porque yo me hago como una pauta para mí, entonces como que yo me entiendo, pero en realidad es súper desordenada. Pero si a alguien le pasa que necesita un poco más de detalle, puedo subir una pauta un poco más ordenada, un poco más escrita, a lo mejor de alguna auxiliar pasada si lo llegan a necesitar, ¿ya? Yo estoy subiendo, como digo, por ahora solo las que estamos haciendo como durante el auxiliar, pero yo puedo hacerme el trabajo de escribir una pauta un poco más ordenada como para que se entienda cuáles son los cambios de variables, cuáles son como las suposiciones que hacemos, etc. Ya. Bueno, lo último que han visto, y desde el último auxiliar que tuvimos, fue más que nada lo que tenían que ver con, bueno, un poco de lo que es transiciones atómicas, un poco de... Han visto una pincelada un poco de lo que es mecánica cuántica, mecánica estadística, más que nada como concepto, no tanto como explicación formal, por decirlo de alguna forma. Y todo eso se desencadena un poco en lo que es la emisión y la absorción de radiación en estrellas o en realidad en cualquier objeto eh, que podemos observar, digamos, en el universo. O sea, todo objeto que está siendo, por ejemplo, se encuentra dentro de un campo de radiación, quiere decir que le está llegando radiación de alguna forma, por ejemplo, una nube que está rodeando una estrella formada recientemente. Están constantemente recibiendo energía en forma de fotones, en forma de radiación, y eso va a provocar que se absorba esa energía, que se emita energía de parte de la nube también, por ejemplo, y un poco esa es un poco como todo lo que han visto hasta ahora. No me voy a detener como en el detalle de cada parte. Y ahora vamos a ver un poco de cómo se aplica esto en la astronomía en el sentido de para qué me sirven todos estos conocimientos un poco. Por ejemplo, vieron temas como, por ejemplo, la función partición. Que la función partición es un elemento que se usa mucho en mecánica estadística, que finalmente es lo que nos dice es un poco cómo podemos evaluar los diferentes estados o microestados en los que puede estar un sistema. Ahora en la pregunta voy a detallar un poquito más eso. O el tema de, por ejemplo, los principios de incertidumbre, ensanchamiento, o sea, cómo, por ejemplo, el principio de incertidumbre se relaciona con el ensanchamiento de líneas de emisión, líneas de absorción. Todo eso está súper relacionado, pero de repente cuesta un poco verlo como en concreto, o sea, dónde está la relación. Entonces, ahora lo vamos a empezar a ver. Vamos a partir entonces con la P1. Un poquito, no sé. Ahí sí. Ya, entonces vamos a estar con la P1, que tiene que ver más que nada con lo que se conoce como la distribución de Boltzmann. Que en realidad lo que se hace con esto es un poco, es estudiar cómo están distribuidos, por decirlo de alguna forma, los átomos dentro de algún sistema, ¿ya? En sentido de cuánta es la proporción que está ocupando ciertos niveles de energía.
¿Por qué nos interesa saber esto? De repente no es tanto por el tema de los niveles de energía en sí, pero también, por ejemplo, nos sirve saber si por ejemplo, yéndonos al ámbito de la astronomía, si una nube sabemos, por ejemplo, su temperatura, podemos determinar si a lo mejor gran proporción de sus átomos se encuentran ionizados, pensando, por ejemplo, pensando también en cuál puede ser la composición de esa nube. Saber que están ionizados nos sirve porque muchos, por decirlo de alguna forma, muchos comportamientos varían dependiendo de si el átomo está ionizado, si ha formado enlaces moleculares, si ha, por ejemplo, o si, por ejemplo, se encuentra solamente en un estado de un átomo individual. ¿Ya? Por ejemplo, para que ocurran formación estelar, generalmente eso se da en nubes de hidrógeno molecular y de hidrógeno atómico. Si el hidrógeno está ionizado, no es posible generar no es posible generar los procesos necesarios para la formación de una estrella. Si además si los átomos están ionizados, quiere decir que ya la absorción es sumamente compleja, en el sentido que es difícil que se dé, porque recuerden que la absorción lo que provoca es que un fotón choca con un átomo, esto hace que los electrones suban a un nivel de energía mayor, pero si están ionizados, ya no hay niveles de energía a los que puedan subir, ya no se encuentran unidos al núcleo del átomo. Por lo tanto, la absorción es menor. Y lo que empieza a ocurrir ahí es que ocurre mayor emisión por parte de la nube por un proceso que se llama recombinación. La recombinación es cuando un electrón solitario, por decirlo de alguna forma, se une a un núcleo de un átomo de hidrógeno, en este caso a un protón o un neutrón, y justamente en esta recombinación el electrón pierde energía y emite. ¿Ya? Entonces, justamente para eso nos sirve entender esta distribución de Boltzmann, porque a partir de la distribución de Boltzmann lo que podemos ver es cómo es la distribución de los átomos en diferentes niveles de energía, y en base a eso podemos entender un poco cómo está comportándose un sistema, y podemos un poco predecir qué comportamiento se puede esperar de él, y si observamos comportamientos anómalos, tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta, la parte A, dice, muestre que a una temperatura de 10.000 Kelvin, tenemos una temperatura de 10.000 Kelvin, la mayoría de los átomos de hidrógeno se encuentran en el estado base. Ya. Bueno, para recordarles un poco, a partir de la distribución de Boltzmann, nosotros tenemos este dato. ¿Ya? ¿Qué dice esto? Esto va todo en el exponente. Lo que nos está diciendo es que si comparamos el promedio de átomos, o sea, claro, la densidad numérica promedio de átomos en el nivel de energía U con la densidad numérica promedio de átomos en el nivel de energía L, eso está dado por la razón entre su degeneración. La degeneración, recuerden que es las formas que yo tengo de configurar el átomo por un mismo nivel energético. ¿Ya? Por el exponente de la diferencia energética entre ambos estados dividido en la constante de Boltzmann por la temperatura. ¿Ya? Cuando hablo de degeneración, se refiere, bueno, ya lo dije, que es el número de formas de ordenar un átomo, por decirlo de alguna forma, que tiene un mismo nivel de energía. Esto puede sonar un poco extraño, porque esto se ve más que nada cuando se le hace un tratamiento, por decirlo, cuántico y estadístico a los átomos. Ustedes van a ver
más, más adelante, cuando los que tomen el ramo de mecánica estadística y mecánica cuántica, que un átomo ya no es esta representación típica que nosotros tenemos, que es el átomo como el núcleo positivo y orbitales alrededor con electrones, sino que es un sistema muchísimo más complejo. Y justamente esta complejidad que tiene el átomo provoca que hayan diferentes configuraciones que hacen que efectivamente el átomo sea distinto en lo que puede ser ciertos comportamientos, por ejemplo, pero en lo que corresponde a energía, a niveles energéticos, son iguales. Y hay una serie de números relacionados con esto, el número cuántico principal, el número de spin, no me acuerdo el nombre de los otros dos, pero son 4 números, ¿ya? Que son Disculpa. N... Uh-huh, Esos son los orbitales. sí. La degeneración podría ser como los microestados. Claro, podríamos decirlo, o sea, la degeneración no es necesariamente un microestado de por sí, pero tiene relación con los microestados, ¿ya? Es como Pero, la cantidad total de microestados. o sea, la cantidad total de microestados tiene en cuenta la degeneración de cada estado por sí. A lo que voy es que Ah, ya. un estado, o sea, claro, un microestado puede tener una cierta degeneración, que quiere decir que si yo lo veo a un nivel macro, así como el conjunto del sistema completo, probablemente no van a diferir mucho. O sea, como digo, hay diferencias, pero a nivel macro no es tan grande. O sea, si un nivel, o sea, si un microestado tiene un nivel de energía, no sé, ya vemos un nivel de energía X, y ese microestado tiene una degeneración de 5, o sea que hay 5 posibles configuraciones que tienen el mismo nivel de energía. A nivel macro, esas 5 configuraciones son sumamente parecidas. Entonces, puedo considerar que esas 5 son por parte de un microestado. Pero si me voy a nivel micro, claro, cada configuración podría ser un microestado diferente. Pero a nivel macro, yo puedo decir como que solamente hay un estado que tiene ese nivel de energía que está compuesto de estos 5 pequeñas diferentes configuraciones. ¿Ya? Eh, a ver, para que se entienda un poco mejor. Justamente porque igual es bueno que entiendan este concepto de microestado. Cuando hablo de microestados, son diferentes configuraciones que tiene un sistema. Cuando hablo de un sistema me refiero a una cantidad muy grande de átomos. ¿Ya? Esto tienen que entender que muchas de estas cosas no funcionan por el átomo individual. Es para varios átomos, y cuando hablo varios son órdenes de magnitud 10 elevado a 6 o superior, si es que no me equivoco. Creo que más incluso. Entonces, yo tengo tengo esta gran cantidad de átomos, este enorme sistema de átomos, ¿ya? Pero a cada átomo tiene una configuración particular, que no necesariamente es idéntica a la del resto, ¿ya? Y podríamos decirlo, cada microestado es compatible con diferentes configuraciones. Eso lo agregué. O sea, yo tengo un microestado en el que digamos que tengo la mitad de mis átomos en el nivel de energía basal y la otra mitad en un nivel de energía 1. Estoy inventando. Si eso pasa, ese es un estado. Ese es un estado. Que puede considerarse un microestado del sistema porque es una de las posibles múltiples configuraciones. Y cuando sumo todo esto, si yo sumo todos estos estados, y aquí es cuando entra importante la degeneración, porque yo considero yo considero la degeneración porque si yo tengo, por ejemplo, como dije, la mitad de mis átomos en el estado basal y la otra mitad en el estado de energía, o sea, en el nivel de energía 1, ahí yo tengo un estado, por ejemplo. Pero en realidad,
tengo más estados que son exactamente idénticos a esos, donde la configuración de los átomos no es necesariamente la misma. Y esto tiene que ver por la degeneración que tiene cada nivel energético. O sea que yo puedo encontrar otro estado que igualmente sea mitad de los átomos en estado basal, mitad de los átomos en un nivel energético 1, n igual 1, pero la configuración de los átomos es distinta, porque el estado basal n igual 1 tiene una degeneración de 2. Quiere decir que el átomo en un nivel de energía 1 puede configurarse de dos formas que son distintas, pero que energéticamente son iguales. Y esto quiere decir que esos dos estados, esos dos microestados, energéticamente hablando, son idénticos, aun cuando la configuración de los átomos en cada uno de esos estados sea diferente. Por eso yo considero la degeneración, por ejemplo, en la función de partición, ¿ya? Porque la función de partición justamente me dice qué tan... la función de partición lo que me dice es qué tanto peso, por decirlo de alguna forma, o qué tan importante es cierta configuración en el sistema. Cuando hablo de cierta configuración me refiero a qué tan importante es que hayan elementos en el nivel 1, qué tanto hayan elementos en el nivel 2, cuántos elementos hay en el nivel 3. Pero, y ahí es donde considero la degeneración, porque justamente tengo varios estados que energéticamente son idénticos, pero que justamente son configuraciones diferentes. Pero a nivel energético solamente me importa cuántos hay. O sea, por eso la degeneración es como solo se multiplica. Y ahora lo voy a explicar. Miren, que bueno, aquí quería pasar un poco. Está lo que se conoce como la función de partición. ¿Ya? La función de partición es esto. Eso es una función de partición. ¿Ya? Y esta función de partición se ocupa porque yo, como digo, en estos sistemas que son de muchas partículas, de muchos átomos, en mecánica estadística ya no es posible hablar del... o sea, no es posible predecir con exactitud cómo se va a configurar este sistema completo, porque es muy, muy complejo. Una partícula es fácil estudiarla, cientos de miles de millones de partículas ya es complejísimo, porque tenemos que entender todas las interacciones que están ocurriendo, entonces es súper complejo. Entonces en mecánica estadística lo que se hace es calcular una probabilidad de que el sistema esté en cierto estado con cierta configuración, ¿ya? Y la función de partición lo que me hace es asignar un peso, por decirlo de alguna forma, a cada posible estado. Si se fijan, lo que es acá es la suma de las degeneraciones por el exponente de las diferencias de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que estados más energéticos son menos probables, porque este exponente, mientras más grande sea la diferencia de energía, es más chica. Entonces contribuye menos a la función de partición. Entonces lo que me dice la función de partición es que niveles que a mayor diferencia de energía, menos probable es que es menos probable que encuentre un estado en ese nivel de energía porque es muy energético. Pero al mismo tiempo yo estoy multiplicando por la degeneración. Y esto es porque, como les digo, yo estoy hablando aquí netamente desde un punto de vista de energía del sistema. Entonces, cómo esté configurado cada átomo en particular no me interesa, solamente me interesa la energía que tiene esa configuración. Y como puede haber más de una configuración con la misma energía, considero la degeneración. Entonces, por eso les decía,
la degeneración no me dice, está relacionada con el número de estados, en el sentido de que yo la estoy justamente considerando al decir como ya, puedo tener 5 estados de que tengan esta energía, pero en realidad considero que en realidad es un estado, porque solamente hay una configuración con esa energía en el sentido de que, ya, ahí lo dije mal. Puedo tener 5 estados o 5 configuraciones de los átomos que tengan la misma energía, pero al momento de hacer cálculos, por ejemplo, de probabilidades de qué estado es el que me voy a encontrar, no me interesa en particular cada microestado, sino que me interesa el número de estados con el mismo nivel de energía, que es la degeneración. ¿Ya? No me pongo a estudiar en particular cada microestado con diferentes configuraciones, porque como me interesa solamente su energía, lo único que me interesa saber es cuántos de esos estados tienen la misma energía. Y simplemente con eso consigo la degeneración, y con la degeneración puedo trabajar con la función de partición. Es un tema complejo y me cuesta explicarlo porque hay muchos conceptos de mecánica estadística, que son, por ejemplo, el tema de una cuestión que se llama los ensambles canónicos, microcanónicos, que todavía ustedes no han visto, y que sin eso igual es como complejo de explicar esto. Pero eso lo quiero llegar. Esta degeneración, de alguna forma, es el número de estados que tienen cierta energía, ¿ya? Que pueden tener configuraciones diferentes, pero tienen la misma energía. Y cuando hablo de microestados, no los considero como microestados diferentes, ¿ya? Porque un microestado diferente es cuando hay diferencias energéticas. O sea, cuando yo considero un microestado A y un microestado B, el microestado A, yo digo que tiene energía diferente al microestado B. Por lo tanto, estos que tienen la degeneración me está diciendo ya, sí, tienes varias configuraciones que tienen la misma energía, pero solamente hay un microestado que tiene esa energía. Después tú consideras la degeneración para decir, bueno, pero en realidad debe ser como una consideración un poco más amplia, porque hay varias configuraciones posibles. Pero cuando hablo de un microestado en particular, generalmente me hago referencia a un microestado que tiene cierta energía, y un microestado diferente tiene una energía diferente. ¿Ya? Me alargué mucho en la explicación, pero como digo, es un tema complejo, pero eso hay que quedar. Cuando hablo de la degeneración, no estoy hablando del número de microestados, porque microestados diferentes tienen diferentes energías. Cuando hablo de degeneración, estoy hablando de configuraciones de los átomos, que son configuraciones distintas que tienen una misma energía, que no es lo mismo un microestado diferente. ¿Ya? Eso es como la conclusión. La degeneración no me está diciendo que hay X microestados diferentes con una misma energía, sino que me están diciendo que un microestado puede estar configurado de X maneras diferentes, pero sigue siendo el mismo microestado porque sigue teniendo la misma energía. ¿Se entendió un poco eso al final? Creo que con esa última parte es como la más entendida. Lo vuelvo a repetir. Un microestado A es diferente de un microestado B porque tienen diferentes energías, pero la degeneración solamente me está diciendo cuántas configuraciones tiene un posible microestado. O sea, un posible microestado va a tener tantas configuraciones, porque todas estas configuraciones tienen la misma energía, pero sigue siendo el mismo microestado, porque a nivel energético sí, es idéntico. ¿Ya? ¿No será que un mismo macroestado tiene distintos microestados? Oye, pues sí, puede que me haya estado confundiendo con macro y micro. Yo me acuerdo que era como lo expliqué yo, pero ya. Es que si lo pensáis por termodinámica, te dice que al final el sistema tiende al macroestado con mayor número de microestados, si todos son igual de probables. Sí, puede ser. Puede que me haya estado confundiendo
macro y micro. Ya, como digo, esto es como yo me acuerdo que era. Por el bien de no confundirlos más, prefiero que me den hasta el martes como para volver a estudiar un poco mecánica estadística. Y el martes lo primero que voy a hacer va a ser resolver esta duda. ¿Ya? Prefiero hacer eso a no seguir confundiendo, porque en realidad, claro, tenés razón, pues a lo mejor estoy confundiendo con el macroestado, y el macroestado es el que tiene más microestados asociados. Y en ese sentido la degeneración sí importa, porque significa que tengo más microestados. O sea, claro, la degeneración me diría, ya, sí, prefiero volver a esto el martes para tenerlo un poco más claro. ¿Ya? Porque justamente tenéis razón, creo que me estoy confundiendo con macroestado y microestado. Ya, pero en este caso volvamos al problema de la UCR. Porque en realidad, y en general, en esta parte del ramo, no vamos a hacer como el análisis de todos los estados posibles, sino que nos interesan ciertas relaciones más que nada. Entonces comparamos solamente, por ejemplo, entre dos niveles. Si se fijan, ya, si se fijan, yo acá escribí la distribución de Boltzmann, escribí esto, y es solamente una comparación entre dos niveles de energía. Yo escribí esto. Y esta es una comparación solamente entre dos niveles, entre la densidad numérica en dos niveles de energía. Cuando estoy hablando de como ensembles y como sistemas, y empiezo a estudiar como justamente los macroestados de este sistema, considero todos los niveles de energía, y ya no me sirve esta relación solamente entre dos, sino que tengo que ampliar esto a considerar todos los estados de energía posibles, y con eso ocupar la función partición para encontrar el macroestado que es más probable. ¿Ya? Y claro, ahí entra justamente la discusión que habíamos tenido antes, y como digo, creo que tienes razón, y yo estoy equivocado, y claro, es el macroestado el que tiene más microestados asociados, y el microestado es justamente, hay más microestados compatibles porque tienes una mayor degeneración. Y creo que sí, creo que tienes razón con eso, pero prefiero, como digo, revisarlo bien, que a lo mejor, como digo, me estoy confundiendo con macroestado y microestado. Y quiero volver al auxiliar, porque esto es, como dije, más que nada un tema de niveles energéticos en específico, más que la interpretación como del sistema completo en todos los posibles estados de energía. ¿Ya? Bueno, voy a volver entonces. Dice, la parte A dice, ya, mostrar que a una temperatura de 10.000 Kelvin, entonces habíamos dicho que T son 10.000 Kelvin. La mayoría de los átomos de hidrógeno se encuentran en el estado base. Entonces yo tenía esto. Entonces, para ver esto, para encontrar esto, yo tengo dos opciones. Puedo usar directamente esto, o puedo usar la función partición. Con la función partición, lo voy a usar en este caso como he dicho antes. Tengo eso. Ya. ¿Por qué puedo usar ambos elementos? Porque ambos están relacionados, solamente que tengo que ocupar, o sea, tengo que saber cuando ocupo uno qué es lo que tengo que hacer con eso, y si estoy ocupando el otro, qué es lo que tengo que hacer con el otro.
Por ejemplo, si parto desde, vamos a llamar a esto 1 y vamos a llamar a esto 2. Si parto de acá, yo lo que puedo hacer, si usando 1, lo que puedo hacer es, por ejemplo, encontrar la relación entre el nivel de energía, por ejemplo, 1 y 2, y si encuentro que el número del nivel de energía 1 es muy alto en comparación con los que están en el nivel de energía 2, ya casi puedo concluir lo que me están pidiendo. ¿Por qué? Porque si se fijan, esto tiene la exponencial de menos la diferencia de energía. A medida que yo voy aumentando, o sea, si por ejemplo después comparo el número de, o sea, claro, hago esta comparación con los que están en el estado de energía basal y los que están en el estado de excitado número 2, o sea, en el orbital 3, la diferencia de energía es mayor. Si la diferencia de energía es mayor, esta exponencial es más chica. Y por lo tanto, si esta exponencial es más chica y además GL es más grande, este valor va a ser mucho más chico comparando con niveles de energía mayores y comparando con niveles de energía menores. Por lo tanto, si yo al comparar con niveles de energía bajos, encuentro que ya la diferencia es muy pequeña, o sea, perdón, la diferencia es muy grande, o sea, tengo muchos más en el estado basal que en el estado excitado para niveles de energía bajos, y como la contribución a mayores niveles de energía va a ser menor, tengo que, sí o sí tiene que estar dominado por elementos, o sea, por átomos en estado basal. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo comparo el nivel de energía 1 con el nivel de energía 2. Esto es G1 partido en G2. E a la menos delta E partido en KT. ¿Ya? Y la degeneración de un nivel, en un átomo de hidrógeno, esto es importante, esto es en el átomo de hidrógeno, es 2 a la n cuadrado. ¿Ya? Por ende, G1 es 2, G2 es 8, porque 2 al cuadrado es 4 por 2, 8. Y me va a quedar que N1 sobre N2 es igual a 2 sobre 8 E a menos delta E KT. Perdón, partido en KT. Estoy poniendo bien, ¿no? Pero no, esto es aproximadamente voy a poner como aproximadamente. Qué raro que me esté dando. Espérame, un segundo. ¿Por qué me está dando tan chico? Espera. Bueno, estoy enredando demasiado con este problema, siendo que antes lo hice y no me salía tan complicado. Pero me di cuenta que tenía un problema con un signo. Y
Claro, porque eso es. Como es del orden 10 a la menos 5, pues implicaría que. Eso es un 10 elevado a la menos 5. Sí, lo voy a escribir de nuevo para que. Ah, perdón. No, ya. Disculpen. Ahí está. Tenía un signo malo. Perdón. Perdón. Era con un positivo. Oye, claro. Estoy considerando la función. Me da que. Ya, perdonen por ese pequeño lapsus. Es que tenía un signo malo, entonces se me confundió. Entonces tengo que N1 es aproximadamente 10 a las 5 veces N2. ¿Ya? Entonces lo que está pasando aquí es que me están diciendo que N1 es 10 a las 5, tengo 10 a las 5 veces más partículas en el estado basal que en el estado N igual, que en el estado N igual, claro, en el estado energético en el orbital 2. Por ende tengo muchísimas más partículas en este estado que en este. Si hiciera lo mismo con, por ejemplo, N igual 3, ¿ya? Eso también es aproximadamente 10 a la 5. Me estoy concentrando más que nada solamente en los órdenes de magnitud, ¿ya? Entonces llego como al mismo resultado, que n sobre 1 es aproximadamente 10 a la 5 veces la cantidad de átomos en el nivel de energía 3. A medida que yo voy aumentando la comparación, o sea, si llego, por ejemplo, n1 sobre n igual n1 sobre n4, n1 sobre n5, n1 sobre n6, y así sucesivamente, cada vez voy a encontrar que son menos la cantidad de átomos en los niveles de energía más altos comparados con los de estado basal. Entonces, sus contribuciones son cada vez más pequeñas. Esto me lleva a decir, y lo voy a escribir abajo mejor, esto me lleva a decir que N1 es mucho mayor que Nx, con x mayor o igual a 2. Y esto implica que la mayoría de los está en... Hola, disculpa. Ujú. El delta energía, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cómo lo usaste? Bueno, sí, aquí, bueno, lo tengo, pero solamente como para que lo sepan, E1, y esto se sabe, E1 es menos 13.6 electronvolt, E2 es igual a
menos 3.4 electron volts, y E3 es igual a menos 1.51 electron volts. Sí, perdón por eso. Pero esos son la energía que se le asocia a cada nivel. ¿Ya? Hasta que en este momento solamente ocupo hasta el 3 porque con eso ya como que voy a llegar a la conclusión que necesito llegar. Ahora, hay otra forma de hacer esto, que podríamos decir que es una forma un poco más legal. ¿Ya? Que es que yo puedo comparar el número de la densidad numérica promedio en un nivel de energía con el total. ¿Ya? Y esto es simplemente... Ahí ahora se no me escribo. Ya. Pero, ¿se entendió cómo la...? Ya, esperen un poco que me falló el programa. ¿Podría subir un poco? Eso es. Sí, perdón. Ya, lo que ocurre acá entonces es simplemente lo que yo hice es tomar la definición de esta distribución, calculo este valor, me da más o menos 10 a la menos 5. Y aquí es donde me salió el problema de sino. ¿Sí se fijan? Porque, claro, ahí. Esto me va a dar que ahí delta E yo lo tengo que considerar como E1 menos E2, o sea, me va a quedar menos 13.6 menos 3.4, me va a quedar menos 10. Claro, me va a quedar menos 10, menos 10,2 electron volts aproximadamente. Pero como está con un signo menos, me va a caer un positivo. Entonces, con el positivo partido en el KT, que también es positivo, me va a caer un exponente positivo. Y ahí yo me había confundido con el negativo. Pero ese es el resultado que me da. Entonces me está diciendo que la cantidad de átomos en el nivel de energía basal es 10 a la 5 veces la cantidad de átomos que están en el nivel de energía 2. Si lo comparo con el nivel 3, también es un resultado similar. La cantidad de átomos que están en el nivel de energía 1 es similar a la cantidad de átomos que es 10 a la 5 veces la cantidad de átomos que están en el nivel 3. Lo que me está diciendo es que y como la cantidad de átomos que están en estados de energía superiores sí o sí tienen que ser menores, sí o sí van a ser menores porque tienen que siempre los niveles de energía más altos son menos probables, o mejor dicho, requieren mucha energía. Entonces, siempre van a ser menos. Es más probable que tenga transiciones más cortas o en niveles de energía más cercanos, por decirlo de alguna forma. Entonces, con eso puedo llegar como un poco a la conclusión de que la mayoría de los átomos están en un estado basal. Ahora, esto es una forma como bien carretera, podríamos llamarlo, de llegar al resultado, que hay una forma un poco más formal, que es usar lo que les había comentado antes, que es la fusión-partición. ¿Cómo es esto? Es porque cuando yo considero la función partición, yo la considero cuando tengo ya no solamente una comparación entre dos posibles estados, sino que quiero considerar como una comparación con el total. ¿Ya? Y cuando considero el total, tengo que considerar también todos los estados posibles. O sea, ya no me sirve ocupar solamente la degeneración de uno, sino que tengo que considerar todos los estados que son compatibles con con mi, o sea, tengo que considerar todos los niveles de energía al mismo tiempo. O sea, tengo que considerar toda la cantidad
de átomos que están en los distintos niveles de energía al mismo tiempo porque quiero considerar el total. Realmente lo que quiero comparar es un nivel de energía con el total, no necesariamente solamente con un nivel de energía en particular. ¿Ya? Entonces, para esto yo ocupo que esto lo voy a poder reescribir como G de L sobre Z. ¿Ya? Donde Z es, como he dicho antes, de forma que estoy usando los mismos índices. J menos. Y aquí quiero agregar algo que es para que quede claro. Que es que en estos casos aquí cuando ocupo la función partición como que invierto un poco el orden, porque si se fijan aquí tengo J menos EI, o sea, mi estado como que estoy considerando nivel de energía 2, 3, 4, partido con el estado que quiero ver. Y para ser compatible con esto voy a cambiarlo a una L. Entonces, por ejemplo, yo quiero, lo que estoy haciendo acá es el número de átomos que está en el estado L comparado con el total de átomos es la degeneración del estado L partido por la función partición, donde la función partición es esta sumatoria de la exponencial de diferencia de energía entre los estados partido en KT por la degeneración de mis otros posibles estados o posibles niveles de energía que pueden estar los átomos. ¿Ya? Ahí lo que hice fue invertir el orden que tenía que usar acá. Como se fijan, aquí estoy considerando, por ejemplo, si estoy considerando el nivel 1 sobre el nivel 2, aquí mi nivel de energía es E1 sobre E2. Mientras que acá estoy considerando, por ejemplo, E2 y E1, E3, E1, E4, E1. O sea, estoy invirtiendo ese orden de las energías en este exponente. ¿Ya? Y aquí me va a dar, y esta es como la forma correcta de resolver un problema como este, que es que yo voy a calcular los términos de Z. ¿Ya? Cuando J vale 1, esto es aproximadamente 2. ¿Ya? Esto usando los mismos valores de energía que ocupé antes. Esto es para J igual 1. Más. Y aquí el resultado exacto es 5.69. No, 5. Que esto es para J igual 2. Más, lo voy a hacer acá abajo porque no me cae, 1.45 por 10 a la menos 5. Que esto es para J igual 3. ¿Y qué es lo que quiero que vean acá? Que justamente en la función partición lo que me está diciendo es que ya la mayor contribución a la función partición está para J igual 1. Después, cuando pasamos a J igual 2, cae muchísimo la contribución. ¿Y qué es la función partición? Recuerden, la función partición para lo que yo la uso es que lo que hace es darme un peso, por decirlo de alguna forma, a la cantidad de estados con ese nivel de energía.
Entonces lo que me está diciendo es que los estados con el nivel de energía J igual 2 son sumamente pequeños en comparación con la cantidad de estados que tienen el nivel de energía J igual 1. Cuando llego a J igual 3 son incluso menos. Y como pueden ver, esto va decreciendo. Entonces, para J igual 4 va a ser menor que el anterior, para J igual 5 y también va a ser menor y va a seguir decreciendo. Entonces, Z, yo voy a decir que es aproximadamente 2. ¿Ya? Porque las contribuciones de los otros términos de la sumatoria son muchísimo más pequeños en comparación con este primer término. Por lo tanto, acá puedo despreciarlo. Entonces me va a quedar que, como ahora yo quiero encontrar los del nivel 1 sobre n, es igual a G1 sobre 2. Pero G1 sobre 2 es 2 sobre 2. Y aquí voy a decir que es aproximado, porque estaba aproximado antes. Entonces es aproximadamente 1. Lo que me está diciendo aquí entonces es que la razón entre todos los átomos que están en el nivel de energía 1 comparado con los que están en el nivel de energía, o sea, con todos los átomos en distintos niveles de energía, es casi la misma. Lo que me lleva a concluir de que N1 es aproximadamente N. O sea que los átomos que están en el nivel de energía 1 son casi todos los átomos del sistema. Entonces, por eso puedo decir que en este caso, espérate, ¿se cortó? ¿No? Por eso puedo decir que en este caso, casi todos los átomos del sistema están en el estado basal. ¿Ya? Si se fijan, es lo mismo, casi. Lo que hice al principio fue comparar como estado por estado y darme cuenta de que siempre los que están en estado basal son mucho más de los que están en otros posibles estados. O usar la segunda opción, que es usar la función partición directamente. Y la función partición lo que me está diciendo es que la proporción es muchísimo más chica cuando comparo con estados de energía mayor al estado basal, y casi como que están todos en estado basal. Y con eso comparo directamente mi número de átomos en el estado de energía que yo quería saber sobre el total. Y llego al mismo resultado. Puedo hacer ambos procesos o ambos cálculos y ambos me llevan al mismo resultado. ¿Ya? La parte B me la voy a saltar, en el sentido que la voy a subir grabada por mi parte, porque me tomó más tiempo de lo que pensaba con la discusión del principio, que me da lata que puede ser que haya estado equivocado, y lamento si es así. Pero la parte B lo que me están preguntando es la temperatura. Ay, ¿por qué pasa esto? Ya, lo que están preguntando en la parte B es a qué temperatura, o sea, qué valor de T, tal que N1 sea igual a N2. O sea, a qué temperatura tengo el mismo número de átomos en el primer estado excitado, que es N2, y tengo el mismo número de átomos en el estado excitado que en el estado basal, que es N1. Y para esto es simplemente volver a aplicar esta regla. N1 sobre N2, que en este caso tendría que ser 1, porque son iguales, tiene que ser igual a G1 sobre G2, que eso ya sabemos que es 2 octavos, por la exponencial de menos E1 menos E2 partido en KT. E1 lo conozco, E2 lo conozco, por ende solamente me falta encontrar la temperatura. ¿Ya? Y no voy a hacer el cálculo ahora porque, como digo, desarrollarlo nos va a tomar un par de minutos que prefiero que ocupemos como para pasar al siguiente. ¿Ya?
Pero es simplemente llegar a esto. O sea, quiero que con esto voy a llegar a que e a la menos. Con esto voy a llegar que e a la menos E1 menos E2 partido en KT es igual a 8 medios, que es 4. Voy a aplicar logaritmo natural y me va a quedar que menos E1 menos E2 partido en KT es igual al logaritmo natural de 4. Y con esto llego a que T es igual a y ahí puedo despejar la temperatura. ¿Ya? Es simplemente eso. Y esto les va a servir la tarea porque en la tarea hay una pregunta parecida. ¿Ya? Me piden también una pregunta solamente que lo único que me están diciendo es que la proporción cambia. No me piden que sean iguales, sino que me piden que, por ejemplo, uno sea 10 veces más grande que el otro. Pero es un ejemplo más. Pero es el mismo proceso. Tienen la función, tienen los niveles, saben cuánto vale la energía en cada nivel. Tienen las degeneraciones de cada nivel, porque recuerden que la degeneración de cada nivel es, voy a escribir acá, recordar que la degeneración del nivel n es 2n cuadrado. ¿Ya? Saben la degeneración, saben la energía de cada uno, saben cuánto es K, que es una constante, la constante de Boltzmann, y con eso pueden despejar T. ¿Ya? No tiene más ciencia que eso, estos problemas. Estos problemas pueden aparecer como en la prueba, y créanme que más complicación que esto no es. ¿Ya? Y eso sería como la pregunta 1. La pregunta 2. Y aquí en la pregunta 2 nos pasamos a procesos un poco más propios de las estrellas, por decirlo de una forma. O propios, o mejor dicho, propios de objetos o propios de sistemas que están dentro de campos de radiación. ¿Ya? Que tiene que ver con lo que es líneas espectrales. Ustedes ya vieron un poco lo que son las líneas espectrales, pero es finalmente que ustedes pueden ver ustedes pueden tener el espectro de un sistema, ¿ya? Y pueden tener dos comportamientos. Ustedes pueden tener un flujo que en una longitud de onda tiene un pic. Esto es longitud de onda y esto es flujo. O pueden tener un flujo que tiene una caída. ¿Ya? Lo que ocurre en el primer caso, y también esto quiero que lo entiendan porque también les sirve para la tarea. Ustedes cuando trabajan con espectros, generalmente lo que hacen para graficar y para estudiar lo que son las líneas espectrales, trabajan acá con lo que se llama como flujo normalizado. ¿Ya? El flujo normalizado es netamente que ustedes lo que hacen es estudiar el flujo en cierta longitud de onda y compararlo con el flujo de lo que se llama el continuo. ¿A qué me refiero con esto? Que ustedes tienen un espectro que, por ejemplo, puede ser que en el continuo, idealmente puede tener, por ejemplo, esta forma. ¿Ya? Pero en la realidad tiene esta forma, que por ejemplo es parecido, pero por ejemplo aquí tiene un pic
y sube, y aquí, por ejemplo, tiene una caída. ¿Ya? Por ejemplo, tienen eso, en la realidad. ¿Ya? Esto es como real, y esto es modelo. Y ustedes lo que hacen es simplemente dividir el valor del flujo del modelo con el real, y con eso van a llegar a que, para este caso, por ejemplo, tienen que esto vale 1, y tienen que va a haber un pic y una caída, que son las mismas que se ven acá. Y está normalizado porque como es una división, en todas las partes en que no están esos pics ni caídas, son lo mismo. Entonces el flujo de la división de ambos vale 1, pero cuando está este pic va a ser más grande, y cuando está esta caída, también allí también va a haber una caída. Así se muestran las líneas de emisión y absorción en un espectro cuando se quiere concentrar uno en las líneas y no en el espectro total. Entonces normaliza esto, ya como dije, a que valga igual 1, porque dividen este flujo real con el modelo, y tienen estos pics que son estos pics y caídas que ocurren en las observaciones reales. ¿Ya? Y lo que tienen acá es lo que se conoce como una línea de emisión, y esto es lo que se conoce como una línea de absorción. Y los nombres son sumamente decidores, porque en realidad es muy claro lo que está pasando. Una línea de emisión, lo que está ocurriendo es que justamente en el espectro real, a esa longitud de onda, está pasando que algo ocurre que está emitiendo más energía de la que debería emitirse normalmente, por ejemplo, en un cuerpo negro. Y la línea de absorción está ocurriendo que está llegando menos energía de la que debería emitirse en un cuerpo negro, con esta misma temperatura. Entonces lo que está ocurriendo es que algo está absorbiendo esa energía. Entonces, literalmente lo que dice es que cuando tiene una línea de emisión es porque hay algo, una nube de gas, una parte de la atmósfera, por ejemplo, que está emitiendo más o está contribuyendo a la emisión y está emitiendo más. Y cuando tiene una línea de absorción, está ocurriendo algo que está absorbiendo la radiación y está haciendo que llegue menos. ¿Ya? Entonces, mi primera pregunta acá es, que esta es más de interpretación. Dice, si me dicen que si mi temperatura incrementa, a medida que me acerco a la superficie de una estrella. O sea que si yo, por ejemplo, tengo mi estrella aquí, y yo tengo acá el núcleo, y a medida que voy acercándome a la superficie, la temperatura va aumentando. O sea, la temperatura de la superficie es mayor que la temperatura en el núcleo, por ejemplo. ¿Ya? Eso no pasa en la realidad, por si acaso, pero es para propósitos del problema. Y la pregunta es, ¿qué tipo de líneas espectrales esperaría encontrar en aquellas longitudes de onda con alta opacidad? ¿Ya? Entonces, mi pregunta es, si yo tengo una longitud de onda que es, la atmósfera es opaca, quiero decir que deja pasar poco de esa
de la radiación que viene del núcleo, ¿qué línea esperaría ver en este objeto? Si líneas de absorción o líneas de emisión. ¿Qué se les ocurre que podrían ver ahí? Absorción. Ya, absorción. Esa es como eh, la respuesta intuitiva. Vamos a ver entonces si está correcto o no. Dame un segundo. Okay. Ya, dame un segundo que haga un cálculo que es un poquito. Ya, ya lo encontré. Ya. Ya, primero que todo, uno esperaría ver líneas de absorción porque esperaría pensar que ya, pues, si yo estoy, si estoy hablando de longitudes de onda que son opacas, o sea, que traspasan un poco la atmósfera, yo esperaría que justamente como toda la energía que viene del núcleo no puede pasar, o le cuesta mucho pasar porque es muy opaca esa longitud de onda, yo esperaría ver líneas de absorción, esperaría ver menos emisión en esa longitud de onda. Ah, pero ya, acabo de entender tu pregunta. Pensé Ya, que te referías ya a otra cosa. ya. No, pero eso es generalmente lo que pasa por si acaso en las atmósferas. O sea, eso es lo que ocurre normalmente. Para líneas de emisión para longitudes de onda que son muy opacas, no se van a ver principalmente líneas de absorción, porque justamente la atmósfera está absorbiendo esa emisión que viene más interna, y por ende no la deja pasar. Sin embargo, aquí hay una diferencia, que es que aquí me están diciendo que la temperatura de la estrella incrementa a medida que voy acercándome a la superficie, que es lo opuesto de lo que pasa en una estrella normal. Entonces, como que en este modelo absorbes los fotones de baja y los emites como alta. Claro, o sea, lo que está ocurriendo acá es que, bueno, aquí lo voy a explicar, pero si ustedes se acuerdan, yo siempre que observo una estrella, generalmente tomo un tau igual 2/3. ¿Se acuerdan lo que era tau, no? Sí. Es la profundidad óptica. Entonces yo estoy asumiendo una profundidad óptica de 2/3. Generalmente eso es como lo que yo alcanzo a ver. No veo ninguna emisión que venga desde más adentro de la estrella, pero alcanzo a ver hasta 2/3. Y si yo recuerdo que mi tau está definido con esto, donde mi K es mi opacidad. Voy a escribir un poco más grande. Entonces estoy diciendo que K por la densidad por ds es igual a 2/3. Eso estoy diciendo finalmente. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿qué implica esto? Si la opacidad es muy grande, ¿qué valor acá tendría que ser chico? Para que, digamos, chico para que me dé 2/3. O mejor La dicho, densidad.
Ya, pero asumamos que la densidad de la atmósfera es igual para todas las longitudes de onda. ¿Qué otro término tendría que ser chico? De S, o mejor dicho, S es pequeño para altas opacidades. O sea, y esto quiero que lo recuerden un poco. Recuerden que cuando yo hablo de la profundidad óptica está definida para una longitud de onda. Quiere decir que, por ejemplo, para una longitud de onda de 10 Armstrong, yo puedo ver hasta, no sé, 1 kilómetro dentro de la estrella, pero para una longitud de onda de 1000 Armstrong, a lo mejor voy a ver 10 metros dentro al interior de la estrella, e igual voy a tener una profundidad óptica de 2/3. Me parece que la profundidad óptica, aquí se me fue, depende de la longitud de onda. O sea, no necesariamente en todas las longitudes de onda voy a poder ver voy a poder ver la misma distancia hacia adentro de la estrella, porque su opacidad en diferentes longitudes de onda varía. En este caso, si yo te estoy hablando de longitudes de onda que tienen alta opacidad, quiere decir que yo puedo ver muy poco dentro de la estrella. Yo casi estoy viendo solamente su superficie, no puedo entrar mucho más, porque si es muy opaca, para alcanzar este tau de 2/3, tengo que ver poco hacia adentro, porque es muy opaco. Si fuera muy delgado, o sea, que no fuera opaco, yo podría ver mucho hacia adentro y antes de alcanzar la profundidad óptica de 2/3. ¿Ya? Pues en este caso, cuando estamos hablando de opaco, significa que puedo ver poco hacia adentro. O sea, estoy viendo más que nada la superficie. ¿Ya? Pero, en este caso, ver más cerca de la superficie es ver gas más caliente, porque en este caso la temperatura aumenta mientras más cerca está de la superficie. Y yo voy a escribir que veo cerca de la... ¿Ya? Entonces lo que ocurre aquí es que, como es una longitud de onda opaca, puedo ver no muy profundo en la estrella. Eso implica que estoy viendo la parte más superficial de la estrella. Pero en este caso, como la temperatura aumenta mientras más cerca estoy de la superficie, estoy viendo el gas más caliente, a mayor temperatura. Y si el gas está más caliente, lo que voy a ver aquí son líneas de emisión. Porque como los átomos están a mayor temperatura, es probable que se encuentren sumamente excitados y en niveles de energía altos. Por ende, lo que voy a ver es que estos niveles, cuando decaen, emiten. Y van a emitir la longitud de onda correspondiente a la energía propia del decaimiento que sufran. O sea, si veo una caída del nivel 5 a nivel 4, voy a ver un fotón con esa energía. Si veo si hay un decaimiento del nivel 4 a nivel 2, también voy a ver un fotón con esa energía. Entonces, como están muy excitados, yo lo que veo principalmente son cuando estos átomos, sus electrones van decayendo de niveles, o sea, están emitiendo. Y por eso veo líneas de emisión. En los casos reales de las atmósferas ocurre lo opuesto. Yo veo líneas de absorción, porque justamente como la superficie es más fría, entre comillas, que las regiones más internas de la estrella,
y digo fría entre comillas porque en la superficie igual estamos hablando de miles de Kelvin, pero como son temperaturas más bajas que las temperaturas que están al interior de la estrella, es muy probable que un fotón que venga desde más adentro de la estrella, al impactar con un átomo de la superficie, como este no está excitado, o está menos excitado que si tuviera una temperatura mayor, el fotón va a excitar el átomo y va a ser absorbido, y lo que va a provocar es una transición de un nivel de energía bajo a un nivel de energía más alto, o sea, por ejemplo, un nivel 2 a un nivel 3. Estoy inventando. Entonces, normalmente lo que uno ve en atmósferas estelares son líneas de absorción, que justamente como los fotones que vienen desde el interior son más energéticos, excitan a los átomos que están en la superficie de la atmósfera, y por lo tanto son absorbidos y provocan transiciones, y pueden provocar ionizaciones y cosas así. Pero en este caso particular, en que se me invierte el proceso, o sea, estoy con temperaturas más altas mientras más cerca de la superficie esté, ocurre lo opuesto. Estoy viendo muy cerca de la superficie donde está el gas más caliente, entonces probablemente lo que voy a ver son líneas de emisión, que son estas emisiones por estos decaimientos, porque ya de por sí, por el estado del sistema, ya los átomos están excitados. Entonces más probable es que emitan a que absorban. ¿Se entendió un poco? O sea, ¿se entendió el por qué ocurre ese cambio? ¿O no quedó muy claro? Sí, yo al menos sí. Ya. Ya. Bueno, como dije, voy a dejar hasta acá el auxiliar. ¿Ya? Voy aquí a dejar de grabar.